Bueno. ¿Cómo estás? Hola Luis. Acá en la Carma. Belina acaba de venir de dar una charla para docentes de toda Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, y medio que por eso le pedí si me acompañaba a presentar el libro, porque es doctora en Ciencia de la Educación y es muy inquieta, muy conocida y tiene el don de comunicar como un estudiante y de hablar como un estudiante, aun cuando ya forma a formadores. Gracias, mira, no me habían dicho nunca ese piropo, gracias Luis. Hay algo de tratar de traducir, que es algo de lo que vos hablas mucho en este libro y ahora nos vamos a meter con eso. Bueno, primero quería saludar a todos quienes están ahí y vamos a estar hablando de esta joyita que acaba de salir y yo la tengo llena de papelitos de todo lo que fui marcando y releyendo, que tuve la suerte de leer cuando estaba en la cocina y ahora acaba de salir como parte de la colección Educación que Aprende, siglo XXI, editores, cómo era ser pequeño explicado a los grandes. Así que tenemos para charlar un montón sobre esto, sobre todo. A mí me pasó leyéndolo que empecé a sentir, primero lo empecé a leer suponiendo que era un libro para educadores, para familias, y de repente empecé a sentir que el libro me hablaba a mí como adulta de mi propia vida, de un montón de momentos. Vos usás mucho la metáfora del inmigrante, del niño como inmigrante que llega, el inmigrante en el tiempo, ¿no? Decís que llega a un mundo donde las reglas las puso alguien más, viene para comerse el mundo, pero al mismo tiempo en ese mundo hay unas reglas que tiene que conocer y al mismo tiempo hay gente que toma las decisiones, que no es él, que no es ella. Y hablas mucho de qué nos pasa cuando somos grandes y cuando nos volvemos a sentir pequeños, en el sentido de que empezamos a estar en situaciones donde a veces estamos fuera de nuestra zona, ¿no? De confort, de nuestros zapatos, donde nos cambió el contexto. Pensaba un montón en lo que nos pasó en pandemia, donde todo lo que sentíamos que teníamos la vaca atada en algunos sentidos de la vida, de repente se nos movió el piso y de vuelta estábamos como aprendices y necesitando, vos traes mucho esta idea de quienes alojan, quienes traducen, quienes dan la bienvenida, quienes albergan, un poco pensando en cómo desde nuestro lugar de adultos hacia los niños, pero también hacia los otros adultos, vale la pena entrenar esa empatía de decir, bueno, te espero, ¿no? Pensaba hoy cuando estaba viniendo para acá, a veces son gestos chiquitos, ¿no? Estaba viniendo para acá y vos me mandaste de vuelta la dirección para que yo la tuviera a mano. A veces son detalles que el otro te muestra para decir, te estoy esperando. Contame un poco más de esta idea de la traducción, vos, y de ayudar al otro a ver qué tiene adentro. Vos hablas de tu profe de plástica, de cuando eras chico, y hablas de tu profe de música cuando ya eras grande, venido a la ciudad. De Violeta Aiza, sí. Esta gente que te ayuda a ver que adentro tenés como una madera que por ahí no te habías dado cuenta, ¿no? Sí, la metáfora del inmigrante, que fue lo primero que dijiste, no fue así, digamos, un hallazgo o una cosa así, sino más bien era que al dar charlas con docentes o decirle a alguien, acordate cuando eras chico, es muy poco productivo. No produce efecto. Nadie se acuerda cuando era chico. Más bien cuando es pensar en otra persona. No prácticamente, lo es. Entonces no servía, yo me daba cuenta que no servía, entonces dije, no, olvídense. Vamos a imaginarnos que todos nosotros ahora nos emigramos y nos vamos y somos recién llegados. Y elegí un lugar inimaginado inimaginado en el sentido que fuera de tus expectativas o de lo que estabas planeando, apareciste ahí. Corea del no sé qué, Singapur del no sé cuál, Japón o una parte de la selva peruana, lo que vos quieras. Y todo tu saber nos sirve, y entonces ahí todos entendían claramente la experiencia digo, bueno, eso le pasa a los chicos, y entonces yo les decía, bueno, una vez que te imaginás en esa situación, ¿qué maestro te ayudaría a vos? ¿Qué maestro te resultaría confiable? No para saber cómo son los chicos, sino porque eso van a ser tus resortes para comunicar. O sea, si vos encontrás en vos, a mí me ayudaría que un maestro, suponete, voy a empezar a actuar en tu teatro, estoy re nervioso. ¿Qué cosa seguro me pone
me crispa. Ay, Luis, va a salir todo bien. Más presión, ¿no? No, y es como si, ya sé, como que vengan, Sí, te o estás no, por operar con no. la panza al aire, ahí viene el cirujano y dice, Vas a sobrevivir. claro, olvídate, esto se lo hago todos los días. Andate a freír churros, o sea, es algo irracional que no controlo, no sirve que me... O esto no es nada, vos decís en el libro, no, esto no es nada, yo ya actué en un teatro más grande y no pasó nada, ¿no? Que viene Sting y te dice, Exacto. yo ya actué en el Madison Square Garden. A mí no me importa, para mí esta es mi aventura. Exactamente, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué te ayudaría a vos? ¿Qué te produciría alivio? ¿Qué te ayudaría en eficacia? ¿Qué te daría tranquilidad? ¿Qué te orientaría? Y entonces ahí todos razonaban como más prácticamente y más eficazmente, ¿no? Y después porque todos estamos recién llegados y a todos nos están llegando gente nueva en la vida siempre, ¿no? Y digo, hay que ser muy salame para querer hacer de agente migratorio del otro, no porque esté mal que haya agentes migratorios, y es un respetable trabajo, pero nadie quiere ser eso en la vida cotidiana de otro. O sea, Y hay algo de mentira, hacer... nadie, no, hay un montón de gente Hay gente que le gusta hacer un poco de patobica, o que siente que por ahí es lo que el otro necesita. Sí. Pero no es la manera más eficaz de asimilar a alguien ni de recibir a nadie. Hay una frase cuando yo leía tu libro de Hannah Arendt, la filósofa de los años 50, en un texto que se llama La crisis de la educación, que la educación siempre está en crisis, ¿no? Uno ve textos me acuerdo un texto de un filósofo que se llama Alfred North Whitehead, que decía, el gran problema de la educación hoy, principios del siglo XX, es la gran masa de conocimiento inerte, todos los alumnos aprenden y no entienden, que creo que es la batalla que también tenemos hoy. Bueno, Hannah Arendt decía en el 50, me la traje escrita porque me resonaba mucho con tu libro, una frase que habla de esta dicotomía entre alojar, pero también algo que, y ahora quiero que me cuentes más, vos decís muy fuerte en el libro, que es ayudar al otro a crear algo nuevo desde quién es, ¿no? Desde su voz, ¿no? Y mira, te la leo, dice... La educación es ese terreno en el cual decidimos si amamos a los chicos lo suficiente para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos librados a sus propios medios, ni sacar de sus manos la chance de emprender algo nuevo, algo impensado por nosotros, preparándolos de antemano para la tarea de renovar un mundo común. Y a mí me encanta esa doble acepción de... si te amo lo suficiente, quiero que entres a mi mundo y te quiero dar la bienvenida y te quiero traducir y te quiero dar ese legado, pero a la vez, y esto creo que es difícil y está bueno que lo charlemos, quiero ayudar a que despliegues tus alas, ¿no? No es tan fácil esa doble vocación, pero si no tenés las dos, no lo estás amando lo suficiente, o por ahí sí, pero no estás ayudando lo suficiente. Que todo se resume en tener ganas de ir a dar clases esos días y hacerlo con entusiasmo, ¿no? El chico lo que va a registrar básicamente es que vayas con entusiasmo, ¿no? Con ganas. Sí. Y después... Eso primero, claro. Sí, ese combustible básico para mí, ¿no? Porque yo te oía lo que decía Hannah Arendt y decía, bueno, ¿y cómo lo traduce el maestro que mañana tiene que dar clase, que está con 30 chicos, escuela pública, o todas estas situaciones? Y esas ganas de recibirlo y que los chicos, como decías vos, se desarrollen algo nuevo para esto. Que puedan crear algo impensado por nosotros, ¿no? El chico, sí. El maestro tiene que tener ganas, la maestra tiene que tener ganas de estar ahí haciendo eso y que a los chicos les ocurra eso, ¿no? Sí, y que eso que hace, además de las ganas, que sin eso no empezamos, ¿no? Pero después con las ganas, ¿qué? ¿No? Después, ¿qué hacemos? Es que si no tenés... A ver, ya entiendo por dónde vas, es decir, no, las ganas y que sean buenos profesionales. O sea, sí, claro, hay cosas que hay que hacer, que están buenas. Nadie quiere encontrarse con un cirujano entusiasta, pero que no terminó la carrera. Totalmente, o que no sabe usar el bisturí. Claro, pero yo asumo, por ejemplo, yo tengo ganas de ir mañana al teatro, pero si yo no supiera mi guión, no tendría ganas de ir mañana al teatro. Y si no lo hubieras ensayado 100 veces, y si yo no estuviera... ¿Sabes cuál es mi ¿cómo sé yo que un chiste va a estar bueno? No lo puedo saber, pero tengo ganas de contarlos. No veo la hora de que llegue el día del show, una canción nueva. ¿Cómo sé que
que va a funcionar, no lo puedo saber. Mi única, y yo ahí siempre cuando doy una charla tengo una frase ya repetida que digo siempre es el recurso del chisme. Claro, ¿cómo sabes que un chisme está bueno? Y porque no ves la hora de llegar al trabajo y contarlo. Te pica, ¿no? Que te pica, claro. Y bueno, con las canciones también, ¿cómo sé una canción que nunca probé frente a 1000 personas, 2000 personas, que va a funcionar? No lo sé, pero tengo ganas de llegar y hacerlo. Entonces, cuando yo digo entusiasmo, no me refiero a chicos, libérense de los esquemas y vayan solo con entusiasmo. No, porque seríamos unos pavos con entusiasmo, no. Y cuando uno tiene una clase buena o algo, una actividad buena, tiene ganas, eso como el chisme, tenés ganas de ver. Y de hecho a veces la probás y no funciona tan bien y es esta cosa de investigación, ¿no? De creatividad, de ir y buscándole la vuelta. En general uno cuando es docente es como cuando vos contás muchas veces un chiste en varios auditorios, ¿no? Y uno vuelve a probar esta cosa curiosa de decir, me dan ganas de ver qué pasa, la quiero hacer, pero después quiero ver cómo salió para la próxima. Hay algo de eso, ¿no? Y también desarrollar como docente ese olfato de que y vos lo decís en el libro, hablando cuando vas al escenario, ¿cómo me doy cuenta de que voy por el buen camino? ¿No? En la vida en general, y también cómo ayudar a los chicos a que se den cuenta de si... ¿Puedo volver un pasito atrás ahí cuando dijiste lo de cuando uno está atento y cosas así? Yo, por ejemplo, hay chistes, el del lava que te lava, o canciones, el vampiro negro, que las empecé a cantar en Cuba en 1990. O sea, imagínate, ya son demasiados años. Pero si yo hago un show sin cantar el vampiro negro... Es como sin Yesterday, Paul McCartney, claro. Salvando las diferencias. La queremos. Claro. Entonces, gracias a un querido actor cubano, Carlos Ruiz de la Tejera, aprendí a que uno está al servicio del público y de cantar eso. Pero entonces, ¿cómo hago? Yo todos los días, todos los shows, busco un orden del guión que me resulte fresco. O sea, pueden ser las mismas canciones, pero ese día, antes del show, ordeno las 12, 15 canciones de una manera que no lo había hecho antes. Y ese recorrido me da frescura, ¿no? Y en ese sentido, una vez tomé un curso de sitcom, que creo que lo nombro por ahí, con un vicepresidente de una de estas cadenas norteamericanas gigantescas, ¿no? Y el tipo dijo algo buenísimo. Dijo, nadie es gracioso 21 minutos. Nadie. ¿Te lo dije en el libro? Sí, me encanta, pero contalo que... Bueno, eso después es lo malo, léanlo. Pero... Eso es lo malo de escribir y olvidarse lo que uno escribió. Bueno, dice, nadie puede ser gracioso 21 minutos. Entonces, nosotros lo que nos proponemos es un chiste inolvidable, 3 o 4 muy buenos y el resto que acompañe. Es la fórmula de la... Totalmente. Yo siempre que hago talleres con docentes, bueno, primero en esta cosa de qué cambiar de lo que hacemos, lo primero es qué nos entusiasma, qué atesorar, qué conservar. Te vi cara de desconfianza con mi palabra entusiasmo al comienzo de la charla. No, bueno, pero entusiasmo sí, hay que llenar de carne ese entusiasmo, pero primero creo que esa es la primera, claro, para ver dónde me quiero estirar más lejos, y la segunda, y me hacía acordar lo que decías, es... ¿Qué hitos, qué momentos memorables se van a llevar de mi materia los alumnos este año? Si me los encuentro por la calle dentro de 10 años, ¿qué se van a acordar de lo que pasó conmigo? Y para mí está bueno, y siempre hago eso con docentes, de rememorar la propia biografía escolar, porque uno se olvida de casi todo, hay muy poquito que uno se acuerda. Entonces encontrar qué tenía, de qué me acuerdo, y muchas de las cosas que la gente se acuerda son cosas feas, pero están esos profesores que de algún modo nos dejaron huella, que nos dan pistas de quiénes queremos ser nosotros, ¿no? Como educadores. Bueno, ¿qué hacían? Pero vos fíjate, Melina, no hay profesión que tenga las condiciones de las del docente, es decir, durante 4 horas, todos los días del año, el mismo grupo humano. Es un desafío absolutamente... No hay médico, abogado, juez de la Corte Suprema, presidente, nadie que tenga ese desafío. Y es muy difícil porque siempre digo, si yo tengo un show mañana con 5.000 personas, feliz. Si pasado mañana tengo un show con esas mismas 5.000 personas, contento. Si pasado mañana tengo el mismo show, o sea, tengo otro show
con esas mismas 5.000 personas preocupados. Si eso ocurre el jueves también, angustia. El viernes voy a pasar parte de enfermo porque no quiero eso. Taxi, ¿no? Exactamente, salir corriendo. Y esas personas que están cautivas, encima tienen que ir, ¿no? Ni siquiera pueden no ir. Entonces nadie puede ser ese maestro las 4 o 5 horas todos los días, pero busquen un momento del día que les dé ganas, así. Acá. Y sobre todo yo encuentro que parte de lo que ayuda a sostener, ¿no? esa alegría y entusiasmo es que cuando uno propone cosas donde no es uno solamente como pavo real entreteniendo, sino que les está tirando la pelota a los chicos para que de algún modo se vuelvan expertos en algo y sean ellos, ¿no? Hay algo del alumno como protagonista, pero no diciendo, bueno, uno como docente facilitador genera las condiciones y sucede solo, no, mentira, es un montón de trabajo, es decir, bueno, ¿cómo les propongo misiones, desafíos, donde lo que tengan que hacer genere esas ganas del otro lado, ¿no? No es solo ver qué cosa ingeniosa se me ocurrió a mí, ¿no? Es como otra lógica que creo que ayuda a sostener estas ganas de aprender también, ¿no? No sé, por ejemplo, una de las cosas que a veces hacemos en los talleres es transformar preguntas como muy literales, memorísticas, en misiones, en preguntas para pensar. No sé, una pregunta fáctica sería ¿qué características tiene el planeta Marte y en qué se diferencia el planeta Tierra? ¿No? Me pego un tiro, o sea, lo contesto, pero al instante me olvidé, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasaría si les decís a los chicos, bueno, te contrataron en una misión para ver si vale la pena ir a vivir a Marte o no pronto, ¿no? Elon Musk te contrató. Claro. Bueno, armá una presentación ante Elon Musk o ante la NASA o ante quien sea, y ahora me hiciste pensar en algo que decís mucho en el libro de cuáles son nuestras narrativas, ¿no? Porque ya me salió una narrativa global pero no local. ¿Qué le dirías para convencerlo de si vale la pena invertir plata en la misión? Te redoblo la apuesta. A ver. Consigamos el mail de la empresa y le escribimos a Elon Musk. De verdad. Claro, de auténtico, verdad. Exacto. Totalmente. Yo el otro día leí un artículo de un periódico que decía de una empresa que tenía que importar juguetes de China en la pandemia y se les hizo un moño importar juguetes. Bueno, trae tu juguete de China. Tenés que averiguar dónde se fabrica, como los containers, cuánto cuesta, uno de mis juegos durante la pandemia, el programa de radio, era te doy 1.500 unidades X. ¿No? Tenés que ir a otro país, comer, vivir 10 días, alojarte y volver. Decime dónde lo gastaste y qué comiste. Y volvé vivo. Y volvé vivo, claro. Me encantó. Y traeme un regalo. Totalmente. Es difícil, ¿no? Pero se habla mucho de educación auténtica y es claro. Hay de todo. O sea, eso si vas viendo como las tendencias pedagógicas en el mundo, que de hecho no es nada nuevo, esto de aprendizaje basado en proyectos que tienen como más de 100 años, pero se empieza a hablar mucho de eso ahora, es difícil de implementar, pero por ahí tiene que ver con esta lógica de que no es que todo el tiempo tenés que hacer proyectos que vuelen la cabeza, pero por lo menos algún momento en el año que suceda algo memorable, ojalá muchos momentos, pero por lo menos en algún momento en el año. ¿Por qué estamos hablando tanto de educación? Porque estás hablando conmigo. Eso por invitarme a mí. Sí. Volvamos a una cosa, y dijiste algo de la escuela, voy a ir con la escuela, pero dijiste algo que está bueno, y a mí eso me resonó mucho también con mi vida. Hablás mucho del alivio vos, ¿no? Del alivio de ser quienes somos, de la escuela como la casa del alivio, es algo que aparece acá. Del alivio de los padres, que me sentí muy identificada con esto de cuando uno va a los shows con los hijos, el alivio de soltar y de jugar uno también. Y a ver si la tengo acá, había una frase, justo que decís algo de, mira, te leo tu propio libro, dice que cuando les decís esto a los chicos en un show, les estoy diciendo que no solo es para que se rían, les estoy diciendo descansen, ríanse y descansen, hoy trabajaron tanto, fue un día largo y quizás un día duro, descansen, riamos de lo que no salió bien, hablemos de otras cosas, El alivio para mí es una palabra muy, muy querida, muy humana, ¿no?
quizás por pajuerano, llegado de pueblo a ciudad muy, muy, muy grande, encontré muchas veces cosas que me atraían mucho, que me resultaban muy atractivas, que me daban ganas de ser amigos de... No sabía por qué, pero me angustiaban. Y de más grande, y me hubiera encontrado con ese muchacho Luis, recién llegado, le hubiera dicho, no vayas por ahí. No vale la pena. No. ¿Y cuáles son las señales de que sí es por ahí? Bueno, un poco, y de que sí es por ahí, primero que te tiene que producir alivio, alegría, ganas de compartirlo, entusiasmo, es decir, yo por ahí pongo esas cosas, las indicadores de la propia voz lo llamo. ¿Cómo sabés que estás yendo hacia algo que es tu propia voz, ¿no? O cómo sabés que estás yendo hacia algo que es sano para vos o para tu hijo, adolescente, 12 años. Siempre caigo en consejos de pediatría y no es la intención. Son más bien cómo creás un nuevo camino y cómo te guías a vos mismo, ¿no? Tan difícil también para nosotros los grandes, ¿no? Bueno, uno escucha eso y dice también... Yo digo, lo primero es que tiene que producir entusiasmo, eso es seguro. Te tiene que producir, no importa si es fácil o si es difícil, si es conseguible, si es inconseguible, te tiene que dar ganas de, o sea, entusiasmo de conseguir, de proseguir eso, a la vez te tiene que producir alivio, ¿no? Es un encuentro esperado. ¿Viste? Cuando encontrás algo, cuando te explican algo, decís, aunque sea la primera explicación, tiene una sensación de reencuentro con algo que hace sentido. Y que te ordenaron un cacho de mundo, ¿no? Pero viste que uno lo dice como si fuera, sí. Es como el momento ajá, a veces lo llaman, ¿no? Claro, pero que no solo es alivio, sino tiene un sabor de... ¿Cómo podés saber qué era eso si lo acabás de saber? ¿No? Tiene algo pero hay algo... Sí, exacto. Hasta te diría el correlato cerebral de eso, es como un poquito de dopamina en el cerebro. Sí, bueno. Hay un Bueno, tiene que ser contagioso, es decir, vos tenés ganas de que otro se entere. Lo que pasa con una película que te gusta, un libro, un chiste que te gusta, querés contar. Si querés ocultarlo no es buena señal. Y vos decís mucho, y está bueno que lo digas, porque me parece que no es tan obvio, que para eso hay que trabajar duro, ¿no? Pero que cuando sentís que es por ahí, no es tan difícil trabajar duro. Es difícil porque hay que trabajar duro y mucho. Vos contás en el libro una anécdota con tu hijo, con uno de tus hijos, que es súper linda, ¿no? Que él te dice, el mundo me apura, papi, ¿no? En primer grado, Santi. Contala vos si querés, para que no te la cuente yo, pero y vos lo estás ayudando ahí, y primero les decís quédate en casa y te voy a ayudar a que el mundo no te apure, y después le decís, bueno, vos te quiero ayudar a aprender las reglas para que el mundo no te apure. Atrás te van a empujar, el semáforo, hay algo de apurar, dale. Y en la otra instancia fue, pero ¿sabés quién se apura? Vos te apurás, porque querés ser más grande, hacer lo que hace tu hermano mayor y todas esas cosas, ¿no? Es ayudar a encontrar ese olfato, esa intuición, ¿no? O sea, si no, a veces está, sobre todo para los chicos, a veces por ahí está tapada por un montón de cosas. Es una búsqueda, me parece, que incluso para los grandes. ¿Cuál es esa voz? No les preocupa que las cosas sean fáciles. Lo que más les preocupa es si las cosas no son interesantes. Y interesante no tiene que ver necesariamente con lo entretenido, sino con lo buscado. O sea, con algo que te dé ganas. Otra, la palabra ganas ya la detesto. El entusiasmo ya la... Sí, ya la gastamos. A ver, pero que te dé... Quieras saber hacer eso. Si querés saber hacer eso, la dificultad pasa a segundo plano, ¿no? En el caso de los chicos. Sí, incluso cuando es algo como difícil, ir ayudando a dar esos pasos cortos, ¿no? De ir plantando banderita, de ir viendo como, en educación lo llamamos autoeficacia, que es como una gran sensación. Esa creencia es como una creencia de que tenés con qué. Sobre todo porque a cierta edad... A veces somos sordos a la propia eficacia, o ciegos a la propia eficacia. Muchas veces, claro. Muchas veces. Necesitamos ese espejo, ¿no? De alguien que te diga, mira, eso que acabas de hacer fue un logro. Totalmente. Eso que no te salía ahora te salió.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo compuse canciones, esto no lo cuento en el libro, qué bien. Entonces yo compuse canciones durante un año antes de que me gustaran. Todo un año. Yo admiraba a Paco Ibáñez, me gustaba Paco Ibáñez, quería ser como Paco Ibáñez, todo esto antes de cantar para el chico, antes apenas era docente de mi propio grupito y yo quería ser un artista, digo apenas no porque ser docente sea poco, sino en referencia a mi deseo de ser un artista, yo le cantaba a mis pobres cautivos ahí. Entonces me gustaba Paco Ibáñez, quería ser como Paco Ibáñez, musicalizaba poesía latinoamericana y española como Paco Ibáñez. Durante un año no me gustaron mis propias canciones, durante un año. Vino Paco Ibáñez a la Argentina, supe en qué hotel estaba, lo llamé. Ajá. Atendió él. ¿Atendió él? Sí. Me dice, bueno, ven y me muestras. Fui con la guitarra y llevé todo mi dinero, que era poquísimo, era maestro de primaria, o sea, era 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso. Era tu salario. El almacenero ni le hacía el pedido, yo el de la tienda. Y entonces le mostré varias canciones y en una me hizo, a ver, esa está bien. Era una de Machado, dijo, a ver, cántala de nuevo. Estaba en la habitación del hotel y se la canté de nuevo, a ver, dame la guitarra, y la empezó a cantar él. Y yo dije, wow, yo no hubiera sabido que esa canción estaba buena si no la hubiera visto iluminada por su entusiasmo o lo que sea, ¿no? Ahí esa palabra está buena, ¿no? Iluminada, de hecho. Exacto, pero yo no era capaz de iluminar mi propia obra, ¿no? Vos das el ejemplo en el libro de la maestra de Piazzolla también, ¿no? De que Nadia Boulanger, cuando le toma el brazo y le dice, ese es el verdadero Piazzolla, no lo abandona. Más de eso, ¿no? Encontrar. No. Entonces, no necesariamente uno es el mejor explorador o descubridor de los propios dones, ¿no? El aplauso guía mucho. Bueno, pero ahí hay ¿y con eso qué de lo que decís, ¿no? De tu libro, pensando en, bueno, y con estas ideas, ¿qué hace alguien que tiene que estar con niños o con adolescentes o con adultos? Una de las traducciones de esta idea a la práctica es tratar de ayudar a encontrar, ¿no? El más de esto, más por acá. Me acuerdo de una profe de plástica que me decía que cuando les corregía a los chicos sus dibujos para que los mejoraran, no funcionaba. Enseguida querían dejar de dibujar. Pero si les decía, mira, más de esto por acá, ese era el camino, ¿no? Y creo que es una manera bastante como clara de ver por dónde, ¿no? Es tratar de ayudar a iluminar ese pedacito de lo que los chicos traen. Está este libro El Punto, ¿no? Sí. El libro del Punto era una chica que Yatsi Batsky, no me acuerdo, que no dibujaba bien. Y entonces la maestra le dice, no hiciste nada, y ella hace algo, lo que sea, y ella enojada clava el lápiz así en la hoja. Y la maestra dice, bueno, qué maravilla. Y ella piensa, se rió. Pero el otro día cuando va a clase, ve la hoja enmarcada con el punto. Y dice, no, yo puedo hacer un punto mejor que ese. Y bueno, tiene toda una secuencia del libro que es hermosa, gloriosa. Hay algo de ese marco, claro. Exactamente. Hay algo de ese marco que dignifica, que enaltece, que un poco lo que hizo, cuento la anécdota de este maestro Marcos de Lepiane, que lleva a los chicos de vacaciones, a chicos de una zona, de una ciudad del interior, una ciudad turística de mucho dinero, pero esos chicos de ese barrio no conocían ni 40 kilómetros alrededor de su ciudad, y los lleva a conocer el mar. Y los chicos volvieron contando que todos los habían tratado bien. El chofer del ómnibus nos ofreció que si queríamos parar, paráramos. Las camareras del hotel nos trataron bien. Es decir, fui persona ante alguien. Y algo de esa anécdota que a mí me conmovió también es que vos decís, el mismo chofer, que él por ahí nunca había ido él tampoco de niño al mar. No, por ahí no, mismo chofer le dijo. O sea, yo no tuve vacaciones, claro. De algún modo, al ayudar a esos niños, saldó una cuenta pendiente de su proceso, se sanó, ¿no? Y creo que también en esto de ser adulto hacia los niños es también, vos decías en el libro, mirá cómo me lo sé de memoria, pero porque lo leí muchas veces y me encantó, decías algo de qué bueno para un padre que el hijo te supere, ¿no? Sí. O qué bueno para un docente, o que un alumno te supere, ¿no? Parte de misión cumplida, es esto, exacto. es por ahí. Pero
una cosita recién, y me quedo con el, que qué bueno que alguien te supere. Hay un documental en Netflix, en realidad es un stand-up de John Leguizamo que se llama Historia Latina para tontos, morons, ¿no? O sea, y ahí tiene una frase que es brillante, dice, porque hasta que no ves, porque sos invisible, hasta que no te ves reflejado afuera de ti mismo, sos invisible para vos mismo. Me encanta eso. Hasta que vos no te ves reflejado afuera de vos mismo, para vos, vos sos invisible para vos mismo. Entonces, el reflejo y la iluminación, ¿no? Como si le pusieras una linternita a una parte. De hecho, hicimos una investigación con muchos docentes también de Latinoamérica, preguntándoles qué docentes les habían dejado huella y cómo eran. Y muchos hablaron y le pusimos como esta etiqueta de docente faro, alguien que te ayuda a iluminar o algo tuyo o algo de un mundo del conocimiento que por ahí no sabías que te interesaba. Como, wow, qué buena que estaba la historia, no me había imaginado hasta que tal persona me la abrió. Pero me quedo con esto como de ayudar al otro a ponerle lupa sobre algo que no es tan obvio como tu canción con Paco Ibáñez. Qué genio, ¿no? Además, Paco Ibáñez. Un capo. La anécdota sigue porque ellos iban de gira a Corrientes en ómnibus y yo le dije, Paco, yo traje todo mi dinero, me voy, no te preocupes. O sea, el dinero no entendí, era para irte con él donde él te llevara. Exacto, y yo mañana podía volver desde donde fuera, yo tenía dinero para pagarme mi viaje de regreso, no te preocupes. Llévame, Paco. Me miró y me dijo, tú estás loco. Por supuesto no me fui de viaje con él. No te llevó. No, pero yo estaba ahí y me iba a ir y tenía toda la decisión y la convicción de hacerlo. A ver, recién lo de que alguien nos supere, ¿no? No sé si es forzado volver a eso que dijiste, pero para que nuestros alumnos nos superen, nuestros hijos nos superen o lo que sea, tenemos que ser un sólido, firme, un buen lugar de apoyo, ¿no? Me rindo, sigue tú. ¿No? O sea, prescinde de mí, sé mejor. ¡Qué bajón! ¿Quién quiere superar a eso? ¿No? Total, ¿no? Y algo también de... Córrete papá en ese caso, o sea... Sí, y también de ver que está bueno ser adulto, o sea, no es tan grave. Como un adulto la puede pasar bien, ¿no? Y está bueno mostrar que ese es un futuro posible. Sí. Y también en esto de mostrarse firme o mostrar apasionado lo que uno es, también es como, es decir no de vez en cuando. Yo pensaba entre esta paradoja de el niño inmigrante al que hay que alojar, al que hay que dar la bienvenida, traducir, y el niño emperador, ¿no? Antes hablamos del niño tirano, me decías vos, donde nos da como, pienso como generación, ¿no? De padres en estos tiempos, de que a veces es no coartes la libertad del niño, no le digas que no le pongas borde, porque hasta como cierto miedo de poner ciertos límites por no, y su efecto sobre su libertad, cuando yo siento fuerte que es todo lo contrario, ¿no? Sí, exacto. Y que si no después generamos generaciones que no tienen de dónde agarrarse. Sí, yo siempre vuelvo al ejemplo del... A ver, siempre vamos a buscar como maestro en cualquier oficio al que sienta orgulloso de cómo hace. O sea, si vas a aprender a hacer carpintería, vas a buscar un carpintero que esté orgulloso de cómo es carpintero, no uno que se sienta que la carpintería es un asco, que esté insultando todos los días. Exactamente, yo no sé para qué agarré esta porquería. No, bueno, y como siempre con la metáfora de ser inmigrante, si estamos inmigrando a un país nuevo, sabemos que el que nos da cursos para inmigrantes no es el que mejor le fue en ese país nuevo, porque está trabajando de dar curso a inmigrantes. O sea, si ojo, por ahí le gusta, ojo. Sí, pero es muy ¿Sospechás probable. Que no? Sospechamos que cayó en ese trabajo. No sé, bueno. Que cayó en ese trabajo. Pero así todo, si no maneja buenas reglas y no tiene claras las reglas de ese país, nos va a llevar al fracaso. O sea, no nos va a ayudar a saber cómo manejarnos, ¿no? Y
Y en ese sentido tenemos qué sé yo, como docentes, como adultos, como lo que sea, estar muy seguros de lo que transmitimos a los chicos para hacerlo. A un chico le importa mucho la congruencia y ser eficaz en el mundo. Mucho. Uno además cuando tiene hijos empieza a dar cuenta de todo lo que es incoherente o en lo chiquito, ¿no? Y te lo empiezan a, claro, te lo empiezan a pedir. Claro. Todo el tiempo. Vos en el libro, vuelvo a tu libro porque hay como una lista que me gustó, ¿no? Y qué esperan los pequeños de los adultos, que es como una buena hoja de ruta. Y la primera es que seamos coherentes, la segunda es que no mintamos, que no nos burlemos nunca, que los defendamos ante una injusticia, que no creamos que se tragarán cualquier sapo, que seamos, y vuelvo a esto de que uno no sea, ¿no? Que seamos eficaces en el mundo. Claro. Y los ayudemos a hacerlo, que para ayudar a hacerlos no es que nosotros nos tenemos que borrar, es mostrar cómo también lo somos y también ayudarlos, ¿no? Porque a veces soy tan eficaz y ocupo el centro de la escena que no te dejo emerger, ese es el otro, ¿no? Que tampoco queremos. Que nuestro encuentro con ellos sea verdadero para nosotros. Vos ahí contabas en el libro que te preguntaban en la pandemia, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? ¿A qué jugamos? ¿No? A mí me pasaba un montón también, ¿qué hacemos? Y tu respuesta, que me encantó, es: haz algo que te divierta a vos como adulto. Exactamente. El chico lo que va a estar atento es, lo primero que le va a llegar es si te divierte, si te copas, si te da ganas. Eso que siempre digo a la vez, me acuerdo una vez a mi viejo pobre, mi vieja le dijo, me había faltado a la escuela porque estaba con gripe, algo así, y mi vieja le dijo a mi viejo, dale, anda a jugar un poco las cartas. Mi viejo tenía no sé qué taller mecánico, debía tener algún bodrio que arreglar un auto, algún problema. Vino con una fiaca, yo estaba chochísimo, con fiaca y todo lo que sea. Igual, o sea que lo que digo no es cierto. No, bueno, o sea que aunque sea que viniera, porque sí, por ahí no venía tanto. Claro, o sea, bueno, pero yo rescaté ahí que él se sentó conmigo en ese rato a compartir. Me acordé de una anécdota de un amigo en común, que no voy a decir el nombre, después te digo, pero te vas a imaginar que tenía la idea de que el hijo tenía que aprender tecnología, robótica, entonces va y se compra, se manda a traer, no sé, del exterior un kit espectacular de electricidad y robótica y no sé qué, y lo empezó a armar, y él odia eso, la tecnología. Claro. La pasaban mal él y el hijo, y estaban contando los minutos para que se acabara esa tortura, para irse a leer libros de biografías, de aventuras, que era lo que sí les gustaba hacer juntos. Y yo usaba siempre eso con los talleres para padres de, bueno, ¿qué hago? A veces tenemos como la idea de hay que cultivar en el niño, no sé, la ciencia y la tecnología y las matemáticas, y es como un checklist, ¿no? Donde vamos, y por ahí varias de esas para nosotros son un bodrio, nos resultan ajenas o difíciles. Es no ir por ahí, buscar lo que sí te gusta hacer para desde ahí, y también buscar a veces aliados, ¿no? De quien otro, este amigo después se contrató con un amigo, lo ayudó, que sí le gustaba la tecnología y todos felices, ¿no? Pero es buscar por dónde. Sí. No sé, me quedé pensando. Espera que quiero ver algunas más. Lo que te decía de la lista esa es que la naturaleza es bastante sabia en ese sentido. Es decir, si a vos te entusiasma lo que me estás enseñando, quiere decir que ya lo probaste. Sí. O sea, la naturaleza es bastante... En el gusto se resume, lo probó... Hiciste un filtrado y ya elegiste. Exacto. Eso porque... Hiciste un filtrado, lo probaste, sobreviviste a lo que probaste y me lo estás transmitiendo con algo que me dice que eso vale la pena que yo también lo use. Nadie transmite con entusiasmo algo que no vale la pena ser usado. Totalmente. Y ahí después decís que no seamos hiper exigentes, pero que tampoco aplaudamos cualquier cosa, que seamos personas y los tratemos como personas. Parece fácil, ¿no? Todo esto. No sé. Que lo que hagamos nos entusiasme, la materia, la clase, la crianza. Y por favor que seamos todo lo divertidos que sea posible, que supongo que en tu caso es fácil. Supongo que parte de pasarla bien con ellos, ¿no? También. Y acá decís, el Zoom sirve más para que se sientan vistos más que para nuestra disertación. Sí, porque ese me parece que fue un poco uno de los fracasos. Si yo te dijera de la época de la pandemia, para mí era delirio que la escuela pretendiera seguir siendo escuela sin atender lo que estaba pasando, porque para los chicos era como pasar diapositivas, o sea, slides viejos,
sobre la polinización en la cubierta del Titanic con el iceberg enfrente. Es decir, no podés aprender de eso porque estás en un barco y estás viendo el iceberg. Entonces, y los maestros me parece que hablaban mucho, hablaban demasiado, y lo que le faltaba a los chicos en esa época era que los vieran, ser vistos por padres. De hecho, lo que hacían los chicos en el Zoom, los chicos chiquitos, los adolescentes apagaban la cámara, ¿no? Al revés, era Claro. no me veas. Pero era, ¿no? Si uno miraba un Zoom de una escuela, era jugar un poco con Entonces, eso. digo, no te preocupes tanto por tirar tanto contenido, sino porque los chicos se sientan vistos, oídos, reconocidos. ¿Y qué te pasó a vos dando funciones por stream? O sea, cambiaste también, ¿no? Tuviste como... Sí. Era árido. O sea, es árido trabajar por streaming, porque levantás la vista y estás en la sala de tu casa y todo Está eso. el perro. Pero sobre todo en un caso como el mío, donde dependés mucho de la risa, del aplauso. ¿Pero le encontraste el ida y alguna vuelta. pista que te sirve para quedarte Sí, después? sí, después encontré, sobre todo cuando hice el programa de radio, una manera de feedback, sí, una manera de ida y vuelta, que era que la gente enviara fotos y todo eso, ¿no? En todo eso fui encontrando un lenguaje. Cuando me preguntaste, ¿pero con esto qué? ¿No? Con todo eso qué. Si yo tuviera que resumirte el libro, Melina, para mí es dos cosas. A ver, hay tres experiencias humanas que se parecen mucho, ¿no? Ser chico o ser viejo, ser desplazado o estar en los márgenes de alguna cultura. Si sos chico, sos viejo, no estás con tu vida bajo tu control. Si sos desplazado o inmigrante también. Y si estás en los márgenes de una cultura, estás criando, admirando a esa cultura, pero como un sudaca, como uno de afuera, sin que te dejen participar activamente ahí, ¿no? Entonces, esas tres experiencias humanas necesitan lo mismo, que resumo en arraigo y proyección. A ver. Arraigo es que te sientas orgulloso de tu lugar de origen, de tu origen, que encuentres algo de tu lugar de origen que le quieras mostrar al mundo, que digas, sí, yo soy de ahí. Seas un indígena tzotzil, seas un chico de un barrio de Lima, de Buenos Aires, de México, tenés que tener algo en donde vos te reconozcas, que es algo que solemos ocultar bastante a los chicos. Pocas familias le cuentan su épica familiar a los chicos. O sea, cómo llegamos aquí, no sabés de la que se salvó tu papá cuando era chico. Totalmente. ¿No? O hay muchos inmigrantes no enseñándoles su lengua a los Por chicos ejemplo, para que eso se adapten, es ¿no? básico, El clásico. Y la otra cosa es proyección, en el sentido de que nuestra identidad está hecha tanto de dónde venimos como también hacia dónde queremos llegar. ¿No? Entonces todos los chicos tienen que tener una proyección que vaya más lejos y por fuera de lo local, pero con raíces, entonces, todo el libro para mí fue un gran ejercicio de empatía, ¿no? Contás un montón de ejemplos de cómo hacer en concreto o de gente que ha hecho esto de ayudar a encontrar como las propias fuentes, ¿no? En una ocasión hay un concepto que es fondos de conocimiento, fans of knowledge lo llama, un señor que se llama Luis Moll, ¿no? Esta cosa de recuperar las raíces pero usarlas como impulso para desde ahí educar. A ver, hay una historia, después la van a leer en el libro, pero hay una historia hermosa de Maruca y los tzotziles, ¿la contás? Que es muy linda. ¿Cuál? Porque hay como dos de Ella va a la escuela y tiene que transformar su repertorio en... Maruca es una antropóloga que canta canciones en México, en Chiapas. Y entonces fue a una comunidad tzotzil o celtal, no me acuerdo, a cantar canciones, no la entendían ninguno de los chicos. Al mismo tiempo y paralelamente, luego lo supo, había una niña de esa comunidad que le decía a su mamá, mamá, no hables tzotzil, hablas raro, no hables así, o sea que no hable la lengua de su comunidad, ¿no? Habla como en la ciudad hablan distinto. O sea, ella le estaba diciendo a la mamá,
Me das vergüenza, ¿no? Le decía. Exactamente, cosa que hemos sentido en algún Todos, momento todos. Y sentirán nuestros hijos. Exactamente. Hay que saberlo. Exactamente. En Fring, en la novela Fring, yo cuento un momento donde Fring siente vergüenza de su padre. O sea, pero en esto era fuerte, porque da vergüenza, mamá, que hables nuestra lengua. Bueno. Y doy vergüenza yo también, ¿no? Porque tengo... Exactamente, ¿no? Entonces, ¿quién sos vos si tu lengua da vergüenza? Imagínate. Maluca no sabía nada de esto, pero fue y se ocupó de traducir todas las canciones al solsil o al celtal, la lengua de fuera. Entonces volvió a dar su clase entusiasmada y volvió a cantar. Y cuando la niña vio a la maestra que venía a cantar todas las canciones en tzotzil, en su lengua, volvió y le dijo a la mamá, mamá, está bien que hables tzotzil. Y a mí me gusta mucho ese ejemplo porque habla del rol de la escuela o del adulto legitimando, ¿no? Esa cosa. Digo, si no está ese adulto, volvemos a lo de ponerle la lupa o ponerle la linterna, ¿no? O el cuadrito, el marquito. Exactamente. Si Maruca no traducía sus canciones, no había chance de que eso se rompiera. Y ahí cerca hay otro ejemplo de una maestra, pero eso fue en Ciudad de México, con cuyo alumno tenía tremendas y enormes dificultades con la familia que no querían que fuera músico, parecía. Y entonces ella le dijo a su alumno, le dijo, tú eres un embajador entre dos mundos, porque el niño era el único que iba a la escuela. Y estuvo maravilloso lo que le dijo, tú eres un embajador entre dos mundos. Traes el mundo de la escuela a casa, pero traes el mundo de casa a la escuela. Exactamente, enalteció los dos mundos al darle al niño el lugar del embajador, ¿no? Y los dos mundos tienen la misma jerarquía. Y los dos mundos tienen jerarquía. Y ahí creo que hay una pista realmente muy concreta para los docentes, que es ayudar a buscar esas fuentes. Entonces, exacto, y ponerles el marquito, ¿no? Exactamente. Entonces, si resumen para darles el título de docentes mañana, o yo me lo diría a mí mismo, yo me lo diría a mí mismo, Luis, apenas empezás a dar clase, me voy a decir palabras a mí mismo. A ver, palabras a Luis. Ahí voy, Walt Whitman. Entonces, Luis, apenas empezás a dar clases en una escuela de la Boca, mi caso. Después, ¿fue tu primera escuela? Sí, en un barrio de la Boca, sí, maestro de guardapolvo. Pero un día le vas a cantar una canción a Paco Ibáñez. No te apures, eso va a llegar. Ay, eso me calmaría muchísimo. Ya estaría ahí más tranquilo dando clases. Mira, va a haber un chico mañana que cuando sepa que tiene tu clase de música va a gritar ¡Viva la patria! Pasó. Pasó, un chico dijo, clase de música, sí, ¡viva la patria! Yo fui, bueno. Exactamente. Entonces, ahora aprendí mucho de este barrio y de esto, porque nadie va a poder cantar esta experiencia salvo vos. Entonces, vos tenés que darle a los chicos esto, mucho orgullo de quiénes son, dónde están, y enseñarles a que se lo canten al mundo, y vos le tenés que mostrar más mundo a estos chicos. Es como cuál es tu narrativa, tu historia, y también desde ahí, ¿no? Ir más lejos, que creo que también la otra falsa dicotomía, a veces me pasa trabajando con escuelas, me acuerdo de una escuela de Tucumán, ¿no? Que estamos hablando sobre un observatorio astronómico y el espacio, ¿no? Y los docentes decían, pero estos chicos nunca fueron a un observatorio, ¿y por qué vamos a hablar del universo cuando en realidad tienen que hablar sobre los problemas locales? Decía, ¿por qué no? ¿Por qué no las dos cosas? Creo que, y vuelvo a lo de Arendt, ¿no? De las dos cosas, es buscar quién es embajador entre dos mundos, la escuela en serio. Mira, ¿no? Una vez estaban en Barcelona, creo que en el Museo Miró, y había un grupo de jardín que iban al Museo Miró. Yo, que para llegar a España, Melina, había vendido la guitarra y las cuerdas, todo, o sea, para poder llegar. Y ahí estaban los pibes recién nos distrajimos porque Miguel, con muy buen tino, nos avisó que llevamos 50 minutos. Ah, bueno. Vamos a excedernos un poquito más, Miguel, todavía. Entonces, yo decía, y estos chicos ya en jardín ya pueden ver Miró. Entonces, imagínate, yo volví a mi lugar de dar clases y me sentía lejos del mundo. Del centro del mundo. Exactamente. ¿Qué me hubiera ayudado a mí, como papá, como maestro latinoamericano, a que mi escuela estuviera al lado de qué era Miró?
Claro. ¿Qué era Miró? ¿Cuál es tu Miró? Exactamente. ¿Cuál es tu Miró en la boca? Que además justo hay. ¿no? Esa fue la pregunta. Quinquela. Claro, además, esa fue la pregunta que una mamá le dijo a otra maestra que le dijo, pero maestra, si mi hijo va a la escuela, sabe más que nosotros. O sea, ¿qué le vamos a enseñar nosotros? Era otro caso de, ¿qué tengo yo para darle? ¿No? Y la maestra le dijo, señora, usted es la única que sabe hacer mole en esta familia. Me encanta. ¿No? Entonces, de alguna manera, Melina, esto que es... O sea, ¿qué le querrías mostrar al mundo? ¿No? O sea, yo tengo por ahí algún libro de recetas de mi vieja. O sea, ¿Las haces? ¿Hiciste alguna? Sí, alguna la hice, pero ese libro que era, ese cuadernito, que era un cuaderno de librería de Gloria. Exactamente, Gloria y de los el cuaderno Gloria, para que los amigos de Latinoamérica sepan, un cuaderno económico, ¿no? Y claro. de uso cotidiano. Hoy es un nudo de centro de recuerdos enorme. Hay una inglesa que tiene un canal de YouTube que se llama Pasta Grannis, que va por todos los pueblitos del sur de Italia entrevistando a nonas, algunas de más de 90 o de 100 años, que enseñan a hacer pasta. Y ellas lo miran como diciendo, ¿pero qué me venís a preguntar cómo se hace esto? O sea, ¿por qué podría ¿Qué tengo ser? yo para enseñar? ¿Qué tengo yo de llamativo? Sí. Te vuela la cabeza las nonas cómo hacen. Te vuela la cabeza. Entonces, ¿cuán lejos hay que irse? ¿O cuán lejos tiene que estar en tu vida, como el caso de esta libreta de mi mamá? ¿Qué tenés que haber perdido? ¿Cuánto lejos tiene que estar? ¿Cuánto lejos te tenés que ir para que eso sea tan valioso como lo ve otra persona hoy que lo ve por primera vez? Y a veces hay que irse lejos para volver. Y me queda rondando, me llevo esta idea de como cuál es tu Miró, cómo podés ayudar a encontrar sus Mirós cerca, pero también a la vez cuál es el otro, ¿no? Cómo ayudamos a volar más lejos, las dos cosas. Pensaba en nuestros chicos ya más urbanos, que uno diría, nuestros chicos, quiero decir, de poblaciones como urbanas, con más recursos, que también son periféricos, ¿no? Que justo que uno no se da cuenta, y yo pienso en todo el mundo latinoamericano, donde hay algo de la narrativa. Yo te decía, ¿qué le dirías a Elon Musk? Por ahí no es Elon Musk a quien le tenés que decir, ¿no? Es cómo encontrar tu propia narrativa, además de jugar a ir más lejos, para que tu futuro no sea querer irte tampoco, ¿no? Como el único a veces. Exactamente. Como que el crecimiento no sea solamente querer irse, sino querer crecer donde uno está. Bueno, y para mí la semilla de todo eso nace en no le oculten la épica familiar, o sea, cuéntensela, transmítansela. Y es que para mí a veces no es ocultar, es que ni siquiera en las familias nos damos cuenta, ¿no? Es que hasta darnos cuenta de ponerle el marco a lo que nos parece que no es interesante, ¿no? Y por ahí es buscarle algo que a mí me funciona con mis hijos, que lo descubrí de madre, es contarles historias de mi infancia, que por ahí no eran tan, no sé, no me parecían tan interesantes, pero algo de contárselas a ellos las vuelve interesante. Sí, yo lo llamo la rugosidad de la vida, ¿no? Porque los medios de comunicación aplanan y hacen todas las historias como muy pareciditas. Y de repente contamos historias de una amiga en México, que el abuelo era embajador de México cuando la revolución, entonces se quedaron sin plata en la embajada, entonces la abuela se puso a hacer tortas, el abuelo a escribir para un diario, contrataron un barco y volvieron con mexicanos. Y está ahí al lado mío contándole. Todas las familias estamos llenas de historias con enorme, donde se salvaron de cohete, hicieron algo de riesgo y salió bien, en otra les salió un enorme fracaso y todos nos salvamos de pelito. Bueno, la épica, claro. Épica familiar, hay que contársela a los chicos. Y hay que encontrarla primero nosotros, a veces si no nos damos cuenta. Bueno. Digo, porque pienso en mi familia, no sé, la tendría que buscar, pero no es tan obvia, entonces por ahí es buscarla, construirla y hasta por ahí mejorarla un poco, si no hay tanto, y compartirla, me encantó. Bueno, ¿qué podríamos decir? De nada de todo esto trata este libro. De eso no, o sí. Mejor así lo leen. Yo spoileé bastante.
Es hermoso el libro. Gracias por el libro. A mí me encantó releerlo. Volví como esas cosas cuando uno le vuelve a dar, ¿no? Otra pasada de volver a encontrar. Me gustó mucho pensar en mi vida de adulta desde el libro. Así que además de educación, crianza, está hablando de otra cosa el libro también. Creo que es un libro para... Sí, hablamos un montón de... Bueno, obviamente por tu presencia, ¿no? Pero, viste, así como ningún país es puramente los habitantes de ese país, y acá somos una raza pura, pero nadie es solo la persona de la edad que tiene, ¿no? Si sos abuelo, estás hecho de todas las historias que viviste, y si sos un chico de 8 años, de todo lo que no ves la hora de ser grande para poder hacerlo. Todos estamos mezclados de edades. Y el tema de los abuelos, de los viejos, y lo mencionaste muy rápido antes, pero es un tema enorme del libro, ¿no? También. Muy grande. Muy grande. Creo que vale la pena que quien esté pensando en la relación con sus propios mayores, es un buen libro, se los recomiendo. Hay algo para pensar ahí, ¿no? Exacto. En cuánto alojarnos, ¿no? Y también pensar en que nuestros hijos nos van a alojar o no a nosotros después. Mira, yo de mi parte termino con esto, pero un periodista en México dice, bueno, pero ¿cómo resumiría eso? Cosas así. Yo le digo, bueno, mira, tu hijo va a tener la escritura de tu casa. La escritura, claro, sí, la escritura, el título de propiedad de tu casa. Me dice, ¿cómo resumirías cosas así? Le digo, mira, vos hoy dormís en la habitación principal de tu casa, sí. ¿Y tu hijo en el cuarto de niños? Sí. Bueno, le digo, mira, espera un tiempito nomás. Tu hijo va a tener el título de propiedad de tu casa y vos vas a dormir en el cuarto de los abuelos. Entonces, y él en el cuarto principal. Entonces, todo se resume en cómo vas a educar a tu hijo si sabes que él va a ser el dueño del título de propiedad. Y cómo vas a querer que él te trate. Me encantó. Cerramos con eso. Da un poco de miedo, pero mejor pensarlo. No, es así, ¿no? Entonces hay que, bueno, para que lleguen lejos y nos cuiden y nos quieran mucho. Ahí vamos. Bueno, gracias Melina, muchas gracias. Gracias a vos. Y a quienes nos hayan visto, y si hay comentarios, los contestaremos luego. Bueno, un abrazo a todos los que están de todos lados. Chau, chau.